Shabbat Shalom, qué época nos está tocando vivir, ¿verdad? Cada año en esta época de septiembre donde comienzan los huracanes, nosotros comenzamos a ver aquí en los Estados Unidos y todo lo que es el área geográfica cercana a nosotros, cómo los huracanes nos afectan tanto y pareciera que hay cada año una área afectada de gran manera. Y sabemos que el mismo clima, el mismo, vamos a decir, balance que tiene la Tierra, tiene que tener fuertes lluvias, pero cuando llegan a ser tormentas que caen en destruir ciertas zonas, ciertas ciudades, nos aflige. Y yo he visto como algunas personas cristianas de alto nivel oran para que esas tormentas no sucedan. Y yo me pongo a reflexionar, ¿verdad? Admiro su valentía por hacerlo, pero a la vez quiero compartir con ustedes esta reflexión y esto es en lo que a mí me inquieta. Para eso tomaré como base el libro de Génesis, en el capítulo 49, cuando ya Israel a punto de morir bendice a sus hijos y la bendición que le da a José, que es su hijo el que conocemos la historia, cómo lo rescata de toda esa sequía que habían pasado y que viene siendo, vamos a decir, el héroe de la familia. Le da una bendición que a la vez relata en esa bendición su vida, pero es algo que acontece a las personas que ejercen como pastores en la Biblia, como líderes de grandes multitudes de personas. Y quiero que observen esto. Dice, vamos a leer en el libro de Génesis 49 y vamos a poner particular atención en el versículo 25. Cuando le está dando bendiciones, dice, del Dios de tu Padre el cual te ayudará y del Omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno de la matriz. Las bendiciones de tus padres fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Quiero hacer énfasis donde dice las bendiciones del abismo. Podríamos ser sencillos en decir bendiciones desde arriba y desde abajo, pero cada una de las bendiciones particulares tiene una profundidad. Y al observar lo que dice aquí, bendiciones del abismo, fíjense bien, dice las bendiciones del abismo que está abajo, especifica las bendiciones del abismo que está abajo. Y el abismo, todo lo relacionamos con lo que es malo, ¿verdad? El infierno y aún el libro de Apocalipsis nos dice que en el abismo tiene su principado que es Apolión, que quiere decir el destructor. Entonces vemos en donde dice abismo que hay una relación con la destrucción. Y bueno, como que te bendigan las bendiciones de abajo, las bendiciones de destrucción, es algo que en nuestra mente no nos cabe muy bien la idea, pero les voy a dar ciertas historias donde podemos observar lo que les digo. Jonás, por ejemplo, Jonás se niega a hacer el trabajo de Dios y él se embarca hacia otro lado, al lado contrario donde Dios lo manda, y el Señor le manda una tremenda tormenta, ¿verdad? Donde él pierde la vida, él se ahoga y tiene que pasar 3 días ahí en el vientre del pez. Pero quiero que veas quién es el que manda esa tormenta, para que nos quede bien claro. Vayamos al libro de Jonás, porque algunas personas no conocen muy bien la Biblia y quiero que lo vean. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4, dice: Mas Jehová, o Yahweh, hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una tan gran tempestad en la mar, que pensó se rompería la nave. Entonces vemos que aquí, ¿quién mandó esa tormenta? El Señor la manda por un propósito, ¿verdad? Jonás estaba
rebelde a hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor manda esa tormenta y rectifica el camino de Jonás. Tú me podrás decir, bueno, pero el Señor Jesús para la tormenta cuando están en la barca. Claro, porque había un propósito. Eran personas, eran discípulos que estaban trabajando para hacer la voluntad de Dios, para expandir el reino de Dios en la tierra, e iban al otro lado. Había un gadareno endemoniado que iba a ser un instrumento de Dios para hacer conocer al Señor en varias ciudades. Entonces el Señor para la tempestad para que no acontezca nada y tengan un buen viaje, libera al gadareno y lo manda a testificar. Y no obstante eso, cuando regresa, hace otro gran milagro. Entonces ese viaje tenía un propósito divino. Veamos también al apóstol Pablo, cuando va, lo llevan a Roma, viene una tremenda tormenta, ¿verdad? Y ahí en esa tormenta naufragan a una isla, y en esa isla comienza a crecer la fe en el Señor, pero había un propósito mayor. En parte era que no solamente Pablo sanara al padre del gobernante de la isla, sino que había una gran epidemia de difteria, de algo que estaba matando ahí toda la población, y Pablo lo sana con el poder sanador del Espíritu. Jesús le da esa virtud a sus creyentes de poder sanar, y Pablo es enviado pasando una tormenta, naufragando, aún destruyéndose todo el barco, para que vaya y sane a las personas en esa isla. No había médicos, no había nada que lo pudiera curar, pero tuvo que ser Pablo el que acudiera ahí y hacer todas esas sanidades. Maravillados comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Ahora, vienen tormentas en la vida de cada persona que nosotros quisiéramos que no pasaran. Quisiéramos decir, ¿sabes qué? Que no pase esa cosa tan fea que pasó en las Bahamas, que no pase el terremoto de Haití, que no pasen, pero nosotros no sabemos qué hay detrás, cómo está operando Dios en esas personas, y sobre todo que ahora en las naciones hay representantes que están faltando ampliamente a la voluntad de Dios, aún llevando a las naciones a corromperse. Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado en elegir nuestros representantes, puesto que el poder de los representantes va a traer bendición o maldición o destrucción al lugar donde están. No importa que haya justos, sino que en su gran mayoría van a pasar por calamidades, y los justos van a ser guardados. Te voy a poner este ejemplo. Cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, iba ahí, estaba ahí Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Todos ellos estaban ahí y eran hombres justos, pero aún así, por la corrupción del rey, ellos tuvieron que ser cautivos. Tuvieron un lugar predilecto, Dios cuidó de ellos. Entonces el Señor cuida de los justos a pesar de la situación. Entonces yo no me atrevería a decir, ¿sabes qué? Viene una gran tormenta a mi ciudad y yo la voy a parar en el nombre de Jesús, porque no sé si esa tormenta va a servir para que miles y miles se arrepientan. De una cosa estoy seguro, que si yo soy una persona que estoy guardándome en el Señor, Él va a cuidar de nosotros. Quiero que veamos lo que nos dice Pedro en una de sus cartas, donde nos da vamos a decir, un consuelo, pero es una verdad. Dice en 1 de Pedro 3:12 de esta manera. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar
si vosotros seguís el bien. Entonces, recordemos, José pasó tantas calamidades, pero todo fue para llevarlo a un bien. Estuvo en el pozo, estuvo en la cárcel y fue un propósito. Entonces, si tú estás del lado del bien y estás pasando por tormentas, tendrán un buen propósito. Si tú estás por el lado que no te arrepientes, esas tormentas te harán perder muchas cosas que te harán reflexionar, porque lo más valioso que puedes tener es tu alma. Si en esta vida tan corta de quizás máximo 80, 90 años, imagínate la eternidad, en dónde la vas a pasar. Entonces es importante que reflexionemos y que veamos con mucho temor y temblor lo que pasa ante estas calamidades, que tratemos de ayudar, dadas las circunstancias, ¿verdad? Que apoyemos con dinero, no solo con oraciones, donde se junten para tratar que la gente se recupere, pero sobre todo, fíjense lo que hizo el Señor. El Señor iba a ser crucificado, iba a ser latigado, iba a ser escupido, y Pedro se dice: Señor, que jamás eso te acontezca. Y él dice: apártate de mí, Satanás, porque no iba a cumplir su propósito. Entonces, muchas de esas tormentas tienen un propósito escondido en Dios para beneficio de muchos. Y ahorita traigo esta camisa de los Estados Unidos porque hay una lucha entre los poderes democrático y republicano, que el democrático abiertamente está ante el mal. Nada más falta que le pongan una bandera de Lucifer ahí a su burrito, ¿verdad? Entonces vienen elecciones. Años atrás te decía vota, pero ahora te digo, no solo votes, impulsa a que la gente esté en contra del aborto, esté en contra de las drogas, de todo eso que causa muerte, porque de no hacerlo tu ciudad, tu estado, sufrirá que tendrán representantes corruptos a los cuales traerá tanta bendición o maldición que causarán que esas tormentas, que esos terremotos, que esas nevadas, que esos grandes azotes que vienen a través de la misma tierra, causen que mucha gente pierda muchas cosas. Entonces es mejor ser corregidos a tiempo y buscar nuestra representatividad de una manera justa. Ahorita el apóstol Ronnie Chávez tiene un libro que se llama El poder de la representatividad, que te recomiendo que lo busques para que veas cuál es la influencia tan grande de elegir a un gobernante correcto o a uno incorrecto. Entonces, tu oración, ¿cómo podrá ser ante una calamidad? Señor, ten misericordia, ayúdanos, guárdanos, ¿verdad? Y que se haga tu voluntad. Entonces, que el Señor te bendiga y que pases muy buen día. Shalom.